Hola de nuevo a todos. Vamos a continuar con los conceptos del tema 6, que es Introducción a los algoritmos paralelos. El día de ayer vimos los primeros conceptos básicos eh, para este tipo de algoritmos. Vimos de dónde surge la idea de paralelismo, el concepto de proceso, la diferencia entre procesos disjuntos y procesos cooperativos, la definición de hilo, la definición de programa concurrente, paralelo y distribuido, y también las formas de memoria, las formas que puede haber en las que se puede organizar la memoria. Dijimos que había dos principalmente, que son memoria compartida y memoria distribuida. Y en el ejercicio que hicieron, debían de tratar de poner cuáles eran las formas de comunicación en los tipos de memoria. Entonces, vamos a iniciar con eso, con las formas de comunicación que tenían que haber puesto en su ejercicio. En el caso de memoria compartida están los canales. Perdón, en el caso de memoria compartida están los semáforos. El semáforo es una estructura de datos que a final de cuentas, en resumen, te permite el acceso a una localidad de memoria. Si el semáforo está en rojo, no puedes, bueno, el equivalente al rojo no puedes escribir. Si el semáforo está en verde, puedes escribir. Esta es una estructura de datos propuesta por Dijkstra y la van a ver más a detalle en sistemas operativos. Están también las regiones críticas y los monitores, que son estructuras parecidas y su propósito no es el acceso a una sola localidad, sino a una región especial de los datos. Y en el caso de la memoria compartida, de memoria distribuida, acuérdense que en memoria distribuida cada procesador tiene su propia memoria y puede acceder tanto a la memoria local como a la memoria de otras. Por eso se hacen los canales, que son como pequeñas tuberías que se hacen de un procesador a la memoria de un procesador B, C o D, y se abre un pequeño canal y a través de ese canal hace la lectura o escritura de datos. Y también las llamadas a procedimientos remotos, donde un procesador activa o manda una señal para activar a un procedimiento que se encuentra en otro procesador. ¿Sale? Posiblemente en la materia de sistemas distribuidos también vean esto todavía más a detalle. ¿Sale? Bueno, eso es con respecto a las formas de comunicación. El día de hoy vamos a continuar. Ahora vamos a ver las formas de paralelismo. Comenzamos con el paralelismo algorítmico. El paralelismo algorítmico se basa en tareas independientes que ejecutan diferentes secciones del algoritmo y esas tareas no tienen una dependencia de datos entre sí. Y se relaciona con el modelo de flujo de datos, ya que el procesamiento se conduce a partir de la disponibilidad de los datos, ignorando el orden de las instrucciones. Quiere decir que si en algún momento dado hay secciones de instrucciones que no dependen unas de otras, se puede en algún momento dado cambiar el orden y no afectar el resultado final. Paralelismo geométrico se basa también en la paralelización de tareas independientes, pero que sean tareas exactamente iguales. Consiste en dividir los datos del problema de una manera simétrica, considerando una distribución uniforme, siendo cada proceso responsable de una región espacial. Piensen a lo mejor en una imagen en la cual se le va a aplicar un filtro, pues se le va a aplicar el mismo filtro a toda la imagen. Entonces se puede dividir geométricamente esa imagen para que a cada procesador le toque una parte del filtro que se va a aplicar a esa imagen. O sea, son datos que se pueden replicar y que son tareas iguales. ¿Sale? Y está el paralelismo farm, o también conocido como manager workers, master slave. En este esquema, uno de los procesadores es el que asigna las tareas y procesa los resultados. Ese procesador se va a tomar la tarea o el rol de manager o de forma central que va a tener la información de los demás. En esta forma de paralelismo provee un mecanismo de balance de carga dinámico basado en la demanda de trabajo. Esto es, que las tareas se pasan a los procesadores según se requieren. ¿Sale? Entonces aquí tenemos un procesador central que envía la información a los demás y los demás procesadores hacen los cálculos, hacen las operaciones y cuando terminan envían esa información al manager.
Y también cuando envían esa información, en automático están pidiendo más trabajo para realizar. Entonces, la idea de esos workers es que siempre sean proactivos, que siempre pidan más tareas para realizar y eso causa un balance dinámico o un balance de carga relativamente normal porque nunca están sin hacer nada esos procesadores conocidos como workers. ¿Sale? Bueno, entonces más o menos así es como funciona. Obviamente también se tiene que considerar que el procesador que tiene la labor de manager tiene que tener una mayor capacidad porque además de hacer trabajo, tiene que procesar el trabajo de los demás. ¿Sale? Y aplica a problemas cuya solución puede descomponerse en partes pequeñas que pueden ejecutarse aisladamente. La idea es que esas tareas de los workers pues sean relativamente sencillas o accesibles de realizar y que en ningún momento dado uno de los workers se quede sin, digamos, se quede sin recursos y ya no puede ejecutar las tareas. Claro que tendría la desventaja de que si el manager deja de funcionar, pues se cae todo el sistema. Bueno, lo siguiente es un punto importante o son conceptos importantes de la programación paralela y esto es algo que va a aparecer en sus proyectos, que son las métricas de desempeño o la forma de medir los programas o los algoritmos de ejecución paralela. ¿Cuáles son estas métricas de desempeño? Pues bueno, en el rendimiento de los sistemas paralelos, en términos de recursos, siempre se ha buscado optimizar el tiempo. Que se reduzca el tiempo de ejecución de los programas. Algunos algoritmos que sí son paralelizables representan una mejora considerable en la ejecución de un programa paralelo respecto a su contraparte secuencial. Pero desafortunadamente esto no siempre es así. Y lo que hacen las métricas es proporcionarnos elementos para saber si vale la pena o no realizar el algoritmo paralelo. Las métricas se establecen para medir los algoritmos paralelos por sí mismos, o sea, que midas al algoritmo en su versión paralela y ya, y también para que hagas la comparación con la versión secuencial. La mayoría de los algoritmos tienen una versión paralela y una versión secuencial, aunque hay algunos otros que únicamente se pueden hacer en forma secuencial y hay algunos otros también que únicamente se pueden ejecutar en forma paralela. ¿Sale? Las métricas, como les decía, proporcionan elementos para decidir si vale la pena o no, o si el programa paralelo es bueno en cierto rango, o hasta qué punto es considerado como bueno o como eficiente. ¿Sale? Algunas de las métricas más importantes que se han establecido para los algoritmos paralelos son las siguientes. Los tiempos de procesamiento y de comunicación, el speed up, la eficiencia como tal del programa y el concepto de fracción serial. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos conceptos de métricas. En cuanto a los tiempos de procesamiento, se trata simplemente de medir el tiempo que tarda una aplicación paralela y sobre todo en este tiempo, tratar de establecer la diferencia entre tiempos que sean de procesamiento, como lo que hablábamos en granularidad, cuánto tiempo se tarda en hacer el procesamiento los N2, 4 o N procesadores que forman parte del sistema paralelo y cuánto de ese tiempo se desperdicia o se utiliza en comunicación, en hacer esas llamadas de comunicación o de sincronización entre los diferentes procesadores. ¿Sale? En algunos, aquí el problema que puede surgir es que haya ejecuciones donde se tarde más en los tiempos de comunicación o en los tiempos de sincronización que en el procesamiento de los datos. Y eso ya sería un algoritmo paralelo que no vale la pena. Si se tarda más en llamadas de comunicación que en el cálculo en sí mismo de los datos, pues no vale la pena. Una aplicación paralela trivial sería aquella que no requiera comunicación entre procesadores. Su tiempo de procesamiento pues sería prácticamente lineal. Pero entonces, si no requiere comunicación, pues prácticamente se convierte en una aplicación secuencial. El speed up
Básicamente es una relación de tiempo de ejecución de un programa que se ejecuta, el tiempo que se tomó en un solo procesador en relación o dividido entre el tiempo de ejecución del mismo programa ejecutándose en n procesadores. La fórmula del speedup, calculas el tiempo de un procesador y lo divides sobre el tiempo de n procesadores. El speedup solo considera aspectos temporales, no toma en cuenta otros elementos o factores del programa, como lo puede ser la topología de la conexión, el balance de carga, la granularidad y otros que a final de cuentas también afectan. Pero bueno, en sí la medida de speedup se trata solo de medir los tiempos. Y la eficiencia, la métrica de eficiencia se asocia a la idea de que n procesadores deben hacer el trabajo en una fracción 1 sobre n del tiempo que le lleva un solo procesador, como el ejemplo de la construcción de la casa. La eficiencia se calcula con el tiempo de un procesador dividido entre el tiempo sobre n procesadores multiplicado por n, o dicho de otra forma, es el speedup entre el número de procesadores. Y el valor de la eficiencia refleja el aprovechamiento de los recursos de hardware del sistema. Por lo tanto, siempre será menor a 1 y pues no va, algo así parecido a la probabilidad. Va a ser muy cercano a 1 en algún momento dado, pero nunca va a ser igual a 1. ¿Sale? Finalmente está la métrica de la fracción serial. La fracción serial relaciona el speedup y la eficiencia, o sea, trata de combinar las otras métricas con el propósito de tomar en cuenta otros factores como el hardware o los recursos, además del tiempo, ¿sale? Entonces, la fracción serial es una combinación del speedup y la eficiencia. Se obtiene dividiendo el inverso del speedup menos 1 entre n, el número de procesadores, y todo eso dividido entre 1 menos 1 entre n. ¿Sale? Para mayor información de estas métricas, les voy a dejar otra tarea, pero bueno, esa la veremos un poco más adelante. Lo siguiente es ver los niveles de paralelismo que se pueden tener. Paralelismo a nivel de instrucción. Este tipo de paralelismo consiste en cambiar el orden de las instrucciones de un programa y juntarlas en grupos o bloques para posteriormente ser ejecutados en paralelo sin alterar el resultado final del programa. Es decir, aquellos donde nuevamente no hay dependencia entre los datos que se tienen que calcular y tampoco importa el orden en el que se ejecuten. ¿Sale? Tareas independientes se pueden ejecutar en diferentes procesadores, mientras que las tareas que no son independientes pueden tener 3 tipos de dependencia. Entonces, en el paralelismo a nivel de instrucción, identificamos 3 tipos de dependencia. La primera sería dependencia de flujo. En este tipo de dependencia se trata cuando una tarea forzosamente requiere datos de otra para continuar. Entonces tenemos instrucción 1, instrucción 2. El resultado 1 es igual al 2 más el 3. Y para obtener el resultado 5, forzosamente necesitamos saber el resultado 1. Aquí tenemos una tarea que no se puede realizar, digamos, no se podría realizar en paralelo I1 con I2, porque forzosamente I2 requiere la información de R1 para poderse realizar. Eso es dependencia de flujo, o sea, una después de la otra. Antidependencia es el proceso inverso, cuando una tarea I1 utiliza un registro o variable que se obtiene en I2. Entonces aquí, por ejemplo, y la primera instrucción, el resultado 1, necesita R2 más R3, pero R2 se obtiene en la segunda instrucción. Entonces esto es una antidependencia. La diferencia fundamental sería que la instrucción dependiente aparece después, ¿sale? Y el tercer tipo de dependencia es la dependencia de salida. Cuando 2 tareas independientes o 2 tareas diferentes utilizan el mismo registro o valor para almacenar el resultado, suponiendo que la instrucción 1 y la instrucción 2, mediante diferentes variables, quieren acceder al mismo lugar, que en este caso es R1.
Cuando ocurre alguna dependencia de este tipo es cuando tenemos que usar alguna forma de sincronización o comunicación, como los semáforos, monitores y todas esas. ¿Sale? Paralelismo a nivel de bit. Muchos autores ni siquiera lo consideran porque pues, se dice que no es realmente un paralelismo. Se refiere al aumento de tamaño de palabra del procesador o tamaño de la cadena de bits a procesar. Anteriormente los procesadores eran de 8 bits, después el tamaño de palabra de memoria creció a 16 bits, después el tamaño de memoria creció a 32 y después a 64. Entonces, una operación que requiriera 32 bits en un procesador de 16, pues requería 2 instrucciones para ejecutarse, mientras que en uno de 32, pues solamente con una instrucción se podía ejecutar. Entonces, aquí hay que considerar que este paralelismo, desde que tenemos una arquitectura de 64 bits, pues no ha habido un crecimiento, un cambio en él. ¿Sale? Y que pues yo creo que se va a quedar así por mucho tiempo, porque la gran mayoría de las aplicaciones actualmente funcionan adecuadamente sobre 64 bits y no es que los tamaños de memoria forzosamente requieran ser más grandes. Este aumento reduce el número de instrucciones que tiene que ejecutar el procesador en variables cuyos tamaños sean mayores a la longitud de la cadena, que es más o menos lo que les decía. ¿Sale? Paralelismo a nivel de ciclo, paralelismo a nivel de loop. Si no hay dependencias entre las iteraciones de un loop, como un ciclo for, que va desde 1 hasta 1000, si cada una de esas iteraciones de i igual a 1, 2, 3, etcétera, las operaciones se pueden realizar en orden arbitrario y además en paralelo por diferentes procesadores. Implica que un programa que contenga diversos tipos de instrucciones y que unos conjuntos determinados se puedan paralelizar con otros. Suponiendo que a lo mejor el loop, el ciclo for se puede paralelizar desde i igual a 1 hasta i igual a 10 y por un procesador y de i igual a 11 a igual a 20 por otro procesador, pues eso ayudaría a ejecutarlo más rápido. Y aquí va un spoiler importante. Siempre que en un programa o en un algoritmo haya la posibilidad de paralelizar ciclos, es un algoritmo candidato a ser paralelizable y a funcionar mejor en su versión paralela. ¿Sale? Paralelismo funcional implica una calendarización para resolver posibles dependencias entre conjuntos de instrucciones. Hablábamos de dependencia o de no dependencia de instrucciones. Cuando tenemos un híbrido, cuando tenemos algunas que sí son dependientes y algunas que no, pues hay que hacer una calendarización para saber cuáles se pueden ejecutar primero y cuáles necesitan ejecutarse después para resolver cualquier dependencia que pueda aparecer. ¿Sale? En este tipo de paralelismo se busca separar tareas independientes de aquellas que requieren información de otras para organizar el orden de ejecución. Y bueno, hasta aquí hemos visto muchísimos conceptos y pues realmente pareciera, bueno, no sé, a lo mejor a alguien de ustedes se le pudiera empezar a hacer un poco aburrido y tedioso tantos conceptos, pero créanme que todos estos conceptos son la base, porque si empiezan a hacer los códigos que vienen, por ejemplo, de OpenMP, de las prácticas o de Java, que son con hilos, si los empiezan a ejecutar así nada más, pues muchas veces no se tiene idea de lo que está pasando. Entonces, el objetivo es que al momento de ejecutarlos traten de pensar más o menos en todos estos puntos, en dependencias, en memoria, en hilos, en procesos, y que eso les pueda dar una idea más clara, porque cuando estamos acostumbrados a ver los programas en forma secuencial, a ver las salidas en el orden que los esperamos, y de repente cambia esa lógica y en paralelismo hasta el orden de los resultados cambia, pues sí puede llegar a causar mucha confusión. Entonces, yo sí les digo que esto es importante y que traten de asimilar estos conceptos antes de empezar a ejecutar código de OpenMP o código que pueda relacionarse con algoritmos paralelos. ¿Sale? Y que cuando lo hagamos, pues lo podamos ver y relacionar cada programa con los conceptos que estamos viendo aquí. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a la última parte del día, que es el diseño de programas paralelos. ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es
como decíamos en EDA 1, el algoritmo para crear algoritmos. Pues desafortunadamente aquí tampoco hay una receta, tampoco es fácil diseñar programas paralelos. Pero bueno, ¿cuáles son, qué nos dicen los autores al respecto de esto para tratar de seguir una pequeña guía que nos pueda ayudar? Bueno, pues lo primero es, en el diseño y el desarrollo de programas paralelos, se ha caracterizado por ser un proceso manual. El programador, ahí, sentado frente a su computadora, se tiene que poner a pensar y a ser responsable de identificar e implementar el paralelismo. Tratar de localizar en qué puntos de su algoritmo se pueden paralelizar y qué puntos no. Aún así, posteriormente, conforme ha evolucionado esta idea, se han creado herramientas para facilitar al programador la creación de programas paralelos. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues el uso de algún compilador o de algún preprocesador paralelo y algunas otras que ahorita van a ver. ¿Sale? Un compilador paralelo puede trabajar de dos maneras, completamente automática o dirigido por el programador. La desventaja es que si es completamente automático, pues no, en algún momento dado, si aparecen errores, es difícil localizar dónde hubo esos errores. O si en algún momento dado se empieza a tardar más, es difícil identificar esas instrucciones donde se empieza a tardar más. Dirigido por el programador, a través de ciertas instrucciones, como las que van a hacer en OpenMP, se le dice al compilador qué cosas paralelizar y qué cosas no. Sobre cuáles variables se pueden hacer datos al mismo tiempo y sobre cuáles no. ¿Sale? Bien, en aspectos generales de diseño, ¿cómo se hace un algoritmo paralelo? Lo primero es tratar de identificar si el problema es paralelizable o no. Identificar los puntos de acceso al programa. A través de las entradas, desde qué puntos se puede llegar o llevar a cosas que sean paralelizables. ¿Dónde se hacen las operaciones esenciales y dónde están esas secciones paralelizables? Volvemos como otra vez a lo mismo. Si hay ciclos y en esos ciclos no importa el orden de las instrucciones, se pueden directamente ir a paralelizar ciclos. ¿Sale? ¿Qué otros puntos se tienen que identificar en los aspectos generales de diseño? Encontrar posibles cuellos de botella, donde hay dependencia de datos o de dónde, por ejemplo, cuando hablábamos de manager workers, el manager puede ser un cuello de botella si en algún momento se satura. Entonces, si hago muchos cálculos al mismo tiempo, pero todos esos cálculos van a ir y encontrarse en la misma variable o en el mismo lugar, pues ese lugar va a ser un cuello de botella. Y tratar de ver si se puede solventar de alguna forma. Si no se puede, pues afecta a la paralelización. Existen procesos más tardados que otros, existen procesos dependientes. Es posible reestructurar esos procesos, como descomponerlos más o cambiarlos de orden. Y tratar de eliminar hasta donde sea posible la dependencia de datos. Si no hay manera de hacer esto, pues entonces el algoritmo no es candidato a ser paralelizable. ¿Sale? Bueno. Pues con esto llegaríamos al final, hasta aquí le dejaríamos. Creo que hasta este punto ya tienen herramientas teóricas para empezar a pensar en el proyecto y pues más al rato les digo qué es lo que van a hacer, ¿sale?